Y empezamos con este tema. Les voy a hablar de la Corte Penal Internacional. Por supuesto, les voy a hablar de su estatuto y de cómo se aplica en México. Déjenme decirles que esta corte surge debido a una necesidad imperiosa de castigar a los individuos, personas físicas. Recuerden que ya tenemos una corte internacional que castiga estados por violaciones a las normas del derecho internacional. En este caso tenemos a una corte que va a castigar a los individuos, personas físicas, que han cometido actos violatorios del derecho internacional. Entonces, esta es la segunda de las cortes grandes que vamos a manejar. Entonces, si hay alguna pregunta, tómense, por supuesto, todo el momento para hacer la pregunta correspondiente. No importa que yo los checo, si ven que no leo y demás, hablen, por favor, para que yo sepa que hay alguna pregunta al respecto. Miren, vámonos con qué es el estatuto. Aquí les puse más o menos en estos cuadros de una manera ejemplificativa, rapidísimo para que se pueda captar. Les puse que el Estatuto de Roma, pues es el documento jurídico mediante el cual se crea y da forma a la Corte Penal Internacional. Así vamos a manejar al Estatuto de Roma. Es su documento base de creación de la Corte y surge como necesidad de no dejar impunes a aquellos individuos, vean, individuos, personas físicas, que cometieron conductas tipificadas dentro de los llamados delitos del núcleo duro, porque son los crímenes que vamos a manejar. Esos se llaman los crímenes son delitos de núcleo duro. Es una ley tanto adjetiva como sustantiva, toda vez que en el mismo, ahí mismo en el estatuto, se encuentran los delitos, es decir, la tipificación de los delitos y también el procedimiento para poder enjuiciar a estas personas. Por eso digo que en el estatuto es una ley tanto adjetiva como sustantiva. Hay una descripción de los delitos y el procedimiento para perseguirlos, acusarlos y demás. Manejé unos antecedentes muy cortitos que pueden ser ad hoc para manejar el tema. Y aquí les pongo el primerito que si nosotros revisamos la historia, el primerito que encontramos es el primer antecedente del Estatuto de Roma que se puede considerar como tal, es el proyecto para la instauración de un tribunal militar permanente. Es el primero que encontramos, un proyecto para tener un tribunal militar. La creación de un tribunal militar es tribunal militar permanente. Esto a iniciativa de un jurista muy renombrado de la época llamado Gustave Moynier. El proyecto surge debido a las constantes violaciones a los convenios de Ginebra cometidos durante la Guerra Franco-Prusiana, 1870 más o menos. Estamos hablando de este tipo de actos. Entonces, es precisamente cuando este jurista Gustave Moynier dice, bueno, necesitamos un tribunal que juzgue a estos delincuentes. Está hablando precisamente de los violadores de derechos humanos. Todavía no manejamos derechos humanos, pero son derechos de las personas durante la Guerra Franco-Prusiana. Y una de las características principales que se establecen en este tribunal militar sería realmente que tendría la característica de ser permanente. Fíjense que este es un elemento muy importante, que fuera permanente, porque les voy a hablar de tribunales especiales, que son diferentes de los permanentes. Entonces, este sería un tribunal permanente y que aquí vendría una especie de contradicción en este permanente, porque los integrantes no estarían de manera permanente, sino que estarían elegidos cada vez que surgiera un conflicto. Entonces, esto era como que algo que no cuajaba o no coordinaba perfectamente con este tribunal. Pero ahí está la primera idea de crear un tribunal militar permanente. Entonces, vamos a ver
cómo va evolucionando esto. Otro de los antecedentes importantes del estatuto es el Tratado de Versalles de 1919, por medio del cual se dan término a las hostilidades entre las potencias del Entente y el Imperio Alemán, dando fin a la Primera Guerra Mundial. Eso de potencias del Entente me estoy refiriendo a las potencias aliadas, pero así se llaman, Entente. Son las potencias aliadas y el Imperio Alemán, dando fin a la Primera Guerra Mundial. Entre sus puntos importantes se encuentran la sección de sanciones, en específico a las encaminadas a responsabilizar de los crímenes cometidos en la Primera Guerra Mundial, tanto a los altos funcionarios alemanes como al Kaiser, Wilhelm II. Entonces aquí ya tenemos como que ya una connotación más clara de lo que hay que castigar, a quienes hay que castigar, etc. Estamos viendo que son personas físicas las que se están tratando de ser las que se sancionen. Y este es el primer antecedente ya conformado. Vean aquí. Aquí está el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, que en el delito de terrorismo salió a colación. Precisamente el primer antecedente muy formal es el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Este es un tribunal especial. Se crea específicamente para castigar a los representantes del régimen nazi. Entonces, vean aquí, surge para llevar a proceso a los altos funcionarios del régimen nazi por los crímenes cometidos antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquí ya tenemos por lo menos a quiénes y qué tipo de delitos. Su estatuto, o sea, el estatuto de este tribunal tipifica el delito de genocidio, porque acabaron con una raza. Ese era el propósito, exterminio de una raza que eran los judíos. Entonces es un delito de genocidio. Este tribunal, jóvenes, violenta varios preceptos de los convenios de Ginebra, en específico los relacionados a los prisioneros de guerra, y violenta también los principios de irretroactividad de la ley y de la legalidad de la ley penal. Si ustedes revisan aquí, en el primer párrafo les puse surge para llevar a proceso a los altos funcionarios del régimen nazi por los crímenes cometidos antes y durante la Segunda Guerra Mundial, pero antes, por eso les pongo acá, violenta los principios de irretroactividad de la ley y de la legalidad de la ley penal. ¿Cómo juzgas a alguien por hechos que todavía no estaban catalogados como delitos después de la creación del tribunal? Entonces, esto es algo que hay que tomar en cuenta. Este es muy importante, el Tribunal de Nuremberg. Hay que hacer todo un estudio de este tribunal, es interesantísimo, pero no es el caso, entonces tengo que darles nada más como nociones. Y luego tengo este otro que también es un antecedente muy importante, el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente. Casi nadie lo maneja, nosotros sí. Vamos a manejar este tribunal porque surge para llevar a proceso a los altos funcionarios japoneses por los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Su estatuto solo es una copia, ya saben de cuál, del de Nuremberg, con ciertas adecuaciones al del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. También violenta los principios de irretroactividad de la ley y de legalidad de la ley penal y carece de la calidad moral que revestía al Tribunal de Nuremberg. Realmente este tribunal japonés, muy especial para castigar a estos individuos, estos soldados y demás, altos funcionarios, por supuesto, no tenía como esa formalidad que caracterizó al de Nuremberg. Por eso se habla mucho de esta calidad moral. Entonces, tenía ahí como una serie de deficiencias este tribunal. También hay que estudiarlo mucho para entender su gran similitud con el de Nuremberg y también sus diferencias. Este también es otro de los antecedentes muy famosos, que es el Tribunal Especial. Fíjense que ya aquí manejo ya el término especial. Es un Tribunal Especial Internacional para la antigua Yugoslavia.
Este ya surge como medida del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para dar término al conflicto bélico dentro del antiguo territorio yugoslavo. Gracias a él, surge de nuevo la necesidad de crear un tribunal penal internacional, pero de carácter permanente. Este va a ser especial porque se forma específicamente para castigar a los eh, delincuentes, criminales que mataron a un montón de gente en esta guerra. Entonces es un tribunal especial. Surge precisamente esta necesidad de tener un tribunal permanente y no estar creando, como surjan los casos, tribunales especiales. Entonces aquí este es el antecedente del de Yugoslavia. Igual tenemos otro tribunal especial, pero este es para Ruanda. Igual surge como medida del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para poner fin al conflicto bélico dentro del territorio ruandés. Junto con el Tribunal Especial Internacional para la antigua Yugoslavia, sirvieron como base para las reglas procedimentales que se encuentran dentro del Estatuto de Roma. Si en el examen les pregunto, diga cuáles son los antecedentes inmediatos del Estatuto de Roma, tienen que citar a los dos tribunales especiales, tanto al Tribunal Especial para la ex Yugoslavia como para el Tribunal Especial para Ruanda. Si pregunto, diga usted cuáles son los antecedentes generales para la creación de la Corte Penal Internacional, manejan todos, Tribunal de Nuremberg, el Tribunal japonés, todos los que tengan ahí, los que acabamos de señalar. Entonces, todo depende de cómo se haga la pregunta. Es a lo que me refiero cuando hay que saber leer para poder contestar. Entonces, ahí tienen estos antecedentes. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No más, gracias. Gracias a ustedes. Luego, aquí ya vamos a hablar de cómo empiezan las negociaciones para crear el Estatuto de Roma. Por eso les pongo antecedentes, ahora sí, ya del Estatuto de Roma. Dice, en 1996 se reúnen varios plenipotenciarios. Ya saben quién es un plenipotenciario, aquel que tiene poderes para la negociación y para la firma. Por eso es plenipotenciario, plenos poderes. En la capital de Italia, o sea, Roma, con la finalidad de crear un tribunal penal internacional de carácter permanente. Ese es el fin. Se crean tres diferentes posiciones respecto a los alcances de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y sus límites con la soberanía de los estados. Fue un arduo trabajo porque nadie permite que se castigue a sus nacionales. Entonces, se trabajó muchísimo realmente con esto, ver cuál sería la jurisdicción de la Corte. Ahorita vamos a ver. En 1998 se publica el Estatuto de Roma, siendo uno de los signatarios nuestro país. Sin embargo, el estatuto no entra en vigor para nuestro país sino hasta 2002. Entonces, realmente entra en vigencia, se firmó en 1998 y el país número 60 ratifica en el 2000. El Estatuto de Roma entra en el 2000, pero nosotros no lo ratificamos. Nosotros tardamos un ratito más en ratificarlo porque nos entró miedo. Esa es la palabra, nos entró miedo. Y no lo ratificaron los senadores. Nuestro Congreso no lo ratificó porque no sabía los alcances de la jurisdicción. Entonces vino gente de la Corte Permanente a hablar con nuestros diputados, con nuestros legisladores en general, con ambos, aunque le correspondía al Senado hacer la aprobación, pero vino con todo nuestras dos cámaras a explicarles los alcances de la jurisdicción de la Corte. Pensaba México que así como aquellos tribunales especiales, acuérdense que hablábamos de la retroactividad, podían ser sancionados algunos de nuestros nacionales que habían cometido crímenes de lesa humanidad, como el caso de Tlatelolco, el Halconazo, etcétera. Y en este caso estaría Luis Echeverría en problemas.
se les explicó a los legisladores que no, que la jurisdicción de la Corte no era retroactiva, que en el momento en que se hiciera la ratificación, a partir de ese momento se reconocía realmente el trabajo de la Corte. Y entonces, con muchos pesares y demás y con mucho miedo, México ratificó en el 2002 el Estatuto de Roma. Entonces ahí están como los antecedentes y un poquito la historia. Y vámonos ahora sí con la Corte. Tengo que hablarles del funcionamiento y de la división, pero es rapidísimo. La Corte Penal Internacional es el órgano jurídico que crea y es regulado por el Estatuto de Roma, lo sabemos. La Corte está conformada por una presidencia, una secretaría, una sala de apelaciones, una sala de primera instancia, una sala de cuestiones preliminares y una fiscalía. Por supuesto, el fiscal es el primero que toma conocimiento de un caso y determina si hay elementos para que pueda ser considerado como caso, porque llegan muchas denuncias y muchas denuncias quedan con el fiscal. El fiscal es como el Ministerio Público y determina si hay elementos a través de una serie de investigaciones que realiza, si se reúnen los elementos para que pase a la sala de cuestiones preliminares. Si no se cumple, pues ni la pasa. Pero si ya decidió que sí es elemento importante después de esta investigación, pues pasa a la sala de cuestiones preliminares, donde ya se va dándole forma a la cuestión. Aquí, por eso es cuestiones preliminares. La Corte está conformada por 18 magistrados. Voy a hablar de jueces y magistrados. Recuerden que en el derecho internacional no hay una diferencia entre jueces y magistrados como en derecho interno lo tenemos nosotros. Nosotros sí tenemos una diferencia entre jueces y magistrados, ¿cierto? Ellos los manejan de manera indiferente. Entonces, por si ve que de repente digo magistrado o digo juez, es lo mismo. La Corte está conformada por 18 magistrados, los cuales duran en su cargo 9 años y se encuentran repartidos en 3 secciones. Las secciones en las que se dividen los magistrados son las de apelaciones, ahí van a estar, las de primera instancia y la de asuntos preliminares, ahí van a estar divididos estos 18 magistrados. Les puse más o menos cómo están, miren, divididos. La sección de apelaciones está conformada por un presidente y al menos otros 4 magistrados. La sección de primera instancia está conformada por un total de 6 magistrados, de preferencia expertos en derecho penal, de preferencia. La sección de cuestiones preliminares está conformada por un total de 6 magistrados, preferentemente expertos en materia penal. Entonces ahí tenemos una división de estos integrantes, para que tengan una noción. Fue muy concreto, no quise perderlos. La presidencia, este es el que nos interesa, el presidente de la Corte. La presidencia es el órgano rector de la Corte y está a cargo de la organización del trabajo judicial de las salas. Él anda en todo. En la impartición de las directrices de sustanciación del proceso penal, en la aprobación de los formularios para la reparación de las víctimas y de solicitar la aprobación de los estados parte para la aceptación de una persona que tenga que cumplir su sentencia. Fíjense bien aquí lo que les voy a señalar. En esta parte que dice de solicitar como uno de los funciones del presidente de la Corte Penal, de solicitar la aprobación de los estados parte para la aceptación de una persona que tenga que cumplir su sentencia. Déjenme decirles que la sanción máxima que impone la Corte Penal Internacional es de hasta 30 años de prisión. La Corte Penal tiene su sede en los Países Bajos, en La Haya, en Holanda. Ahí está la Corte Penal Internacional en La Haya y tiene su propia cárcel. Pero si la persona, y tiene su cárcel para de esta manera, pues cuidar que no se afecte el hecho de que la persona esté compurgando una pena en su propio país. Pero si la persona
a la que se le inició un proceso y fue sentenciado a máximo esos 30 años, es la pena máxima, quiere compurgar la pena en su país, este es el caso que tiene que tomar en cuenta el presidente de solicitar la aprobación de los estados parte para aceptar a una persona que tenga que cumplir su sentencia. Repito, generalmente la sentencia se compurga en la sede de la Corte Penal Internacional, en su propia cárcel, pero puede ser que pueda una persona compurgarla en su propio país. No sé si me expliqué, muchachos. Profesora, entonces es excepcional el hecho de que vayan los condenados a compurgar la pena en su propio país. Es excepcional, es opcional. Recuerden que como son crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crímenes de genocidio, se trata de gente que ha tenido a su cargo, estoy hablando de presidentes, de primeros ministros, gente que tiene a su cargo la dirección y control de un país. Entonces, obviamente, el pueblo está en contra y se vuelca contra ellos. Entonces, estas personas corren peligro en su propio país. Por eso la Corte tiene su cárcel. Pero si estas personas quieren pasar su privación de la libertad en su propio país y así lo acepta el Estado o lo acepta otro Estado que es amigo para que no haya problemas, adelante. Por eso el presidente de la Corte tiene que recabar esta aceptación. No sé si soy clara, jóvenes, o los estoy perdiendo. Todo claro, gracias. ¿Sí quedó? ¿Sí quedó? Ok, es muy importante porque me han cuestionado este punto y digo, bueno, pues creo que nunca se los explico, pero ahí está. Por supuesto que la presidencia está compuesta por un presidente, dos vicepresidentes y que son elegidos por mayoría absoluta por parte de los magistrados que conforman las tres salas. Ya sabemos cuáles son las tres salas, desempeñando el cargo por un periodo de 3 años. Entonces ahí tienen al presidente y a los dos vicepresidentes. La sala de apelaciones, que es una de las salas que ya señalamos, es el órgano encargado de conocer de todas las apelaciones en contra de las resoluciones emitidas por las otras dos salas. Esta sala de apelaciones está conformada por todos los magistrados de la sección de apelaciones, ya les dije más o menos cuántos deben de estar. Mientras que la sala de primera instancia es el órgano encargado de sustanciar el proceso. Este es muy importante, es como si fuera el juez, es la que va a conocer del caso. Entonces, esta es la sala de primera instancia. La sala de primera instancia está conformada por 3 magistrados de la sección de primera instancia, así para que vayan viendo. Mientras que la sala de cuestiones preliminares, que es la que una vez que el fiscal determina que si hay elementos se la pasa a la sala, es el órgano encargado de velar que la investigación se lleve a cabo conforme a las reglas establecidas por el estatuto y los principios generales del derecho. Es como un control, como un juez de control, fíjense aquí, la sala de cuestiones preliminares. Esta sala de cuestiones preliminares está compuesta por un magistrado de la sección de cuestiones preliminares, que tiene como 6, a menos que se tengan que resolver algunas resoluciones acerca de la investigación, aumentando su número en 3 para esas situaciones. Se está compuesta por un magistrado, pero puede, dependiendo de la naturaleza de la investigación, hasta otros 2 magistrados, para que sean 3 los que conozcan de esto. Entonces, esto es así como muy grosso modo lo que les estoy señalando de la conformación de la Corte. Y nos interesa mucho la Fiscalía, es lo que les dije ya como si fuera el Ministerio Público. La Fiscalía es el órgano encargado de la investigación de los hechos delictivos susceptibles a la Corte Penal Internacional. Está conformada por un fiscal y 4 fiscales adjuntos, como se necesite. Ahí me faltó algo de agregarle, siempre y cuando se necesite algo así. Entonces, aparte, la Secretaría
la Secretaría es el órgano encargado de todas aquellas funciones administrativas de la Corte Penal Internacional. Es como el enlace. La Secretaría es el enlace entre, digamos, la presidencia y la fiscalía. La Secretaría está conformada por un secretario adjunto y cuanto personal sea necesario para lograr la correcta administración de la Corte. Ahí fíjense que hay 2 jóvenes egresados de la FES Aragón en la Secretaría. Es personal que está trabajando en la Secretaría allá en La Haya, Holanda, en la Corte Penal Internacional. Se los comento porque me llegó la información de estos jóvenes que están trabajando. Creo que ya tienen como unos 4 o 5 años que están allá. Están trabajando, son 2 varones los que están allá en la Corte Penal Internacional, en la Secretaría. Entonces están trabajando en esta área específica. Y ahora sí me voy a esta parte que es muy importante, que es la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. No voy a agotar el tema el día de hoy, es porque quiero ser muy, muy precisa en el trabajo de la Corte y la relación México. Entonces me voy a ir hacia ciertos aspectos de la jurisdicción que son muy, muy sensibles. Entonces, mucho cuidado con esto que vamos a manejar de la jurisdicción de la Corte. Miren, se entiende como jurisdicción a aquella facultad que tienen los estados para regular y organizar la impartición de justicia. A diferencia de otros órganos judiciales, la jurisdicción de la Corte Penal Internacional depende enteramente del Estatuto de Roma. O sea, no tenemos nada de combinaciones con otras legislaciones. Todo lo que maneja la Corte está establecido en el Estatuto. La Corte solo podrá ejercer su jurisdicción siempre y cuando siga con los criterios de competencia que son personal, material, territorial y temporal. Entonces, tiene que tener mucho cuidado con los criterios de competencia, siempre. Es muy importante que se manejen. Los vamos a ir desglosando. Miren, con respecto a la competencia personal, hace referencia a las personas susceptibles a la jurisdicción de la Corte. El mismo estatuto señala quiénes son las personas que pueden ser objeto de conocimiento de la Corte. Y obviamente nos vamos a referir a las personas físicas. Excluye a las personas morales. ¿Queda claro? Su competencia personal es que la jurisdicción de la Corte exclusivamente con base a su estatuto son las personas físicas, que tengan ciertas características, por supuesto, no es cualquier persona. Por lo que respecta a los menores de edad, voy a hacer aquí una aclaración. Por lo que respecta a los menores de edad, el Estatuto de Roma establece que la Corte no ejercerá acción alguna cuando se trate de un menor. Sin embargo, se crea un problema al no haber un consenso generalizado de la edad que se tiene que tener para alcanzar la mayoría de edad. Recuerden que es una Corte internacional y que los países de manera libre señalan dentro de sus constituciones cuándo se alcanza la mayoría de edad. No todos cumplen años o son mayores de edad cuando tienes 18 años como en México. Hay países como Estados Unidos que manejan la mayoría de edad a los 21, hay otros países que la manejan a los 25, hay otros países que la rebajan y la señalan a los 16. Entonces, este es un grave problema para la Corte, por eso la Corte no se pronunció para tratar casos de menores de edad. Si en su país este líder, vamos a suponer que es un país africano, el líder de un grupo realmente terrorista, vamos a llamarle así, es un menor de edad, tiene 14, 15 años, 16 años, la Corte no lo puede juzgar. La jurisdicción de la Corte queda fuera de ese rango. Por eso les puse este cuadrito para que se maneje. Entonces tengo ese aspecto. Voy a manejar nada más las competencias y ahí le voy a dejar. En el caso de la competencia material, es aquella que va encaminada a determinar el tipo de asuntos
que serán susceptibles al conocimiento del órgano jurisdiccional atendiendo al tipo de delito que se trate. Aquí vamos a hablar de los delitos. En el caso concreto, la Corte Penal Internacional solo conoce de aquellos casos en los que se encuentran delitos del denominado núcleo duro, siendo estos el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el delito de agresión. Esto es lo que es competencia material, los tipos de delito que puede genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el delito de agresión. Y les puse más o menos para que se capte a qué nos referimos. Se entiende como crímenes de guerra a todas aquellas violaciones de las leyes y costumbres de la guerra durante un conflicto armado. Ahorita les puse unos ejemplos. Se entiende como genocidio a la eliminación general y sistemática de un grupo étnico, religioso o social en específico. Me estoy refiriendo, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, el exterminio de judíos, ¿no? Aquí sería un genocidio. Se entiende como crímenes de lesa humanidad a todas aquellas violaciones de derechos humanos que tengan afectaciones a la comunidad internacional. Crímenes de lesa humanidad es, por ejemplo, de lo que se acusa a Felipe Calderón. Y se entiende como crimen de agresión al ataque de un Estado a otro sin que haya algún tipo de tensión entre los mismos, sin que haya un conflicto, pero que alguien lo agrede. Y vamos a manejar ya específicamente con un gran desglose cómo el crimen de agresión quedó ya dentro del Estatuto del Estatuto de Roma. No se había manejado, surgieron los tres primeros delitos y el crimen de agresión quedó como al aire. Y no habíamos aterrizado perfectamente, sino hasta unos años después que se hizo toda una selección de las conductas que podían ingresar dentro de esta categoría de crimen de agresión. Y miren, nada más para dejarles aquí, para que más o menos conozcan algunos de los casos. Crímenes de guerra. En el caso de los crímenes de guerra, la Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra, en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes. A los efectos del presente estatuto se entiende por crímenes de guerra, primero, infracciones graves de los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del convenio de Ginebra pertinente. Estamos hablando del homicidio intencional. Esto es realmente lo que se está dando en Ucrania. La tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, ya sabemos a quiénes nos estamos refiriendo. Estamos hablando de la Alemania nazi. También el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud. Seguimos. Esto viene a colación por todo lo de los nazis. La destrucción y la apropiación de bienes no justificadas por necesidades militares y efectuadas a gran escala ilícita y arbitrariamente, lo que ha señalado el presidente ruso de quedarse con ciertas empresas que fueron abandonadas supuestamente porque mostraron su rechazo a la guerra que acaba de él de declarar. Entonces, él se quiere quedar con los bienes de ciertas empresas de ciertos estados. El hecho de forzar, es un nuevo caso, el hecho de forzar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a servir en las fuerzas de una potencia enemiga. Fíjense qué cosa aquí. El hecho de privar, también es otro caso, el hecho de privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona protegida de su derecho a ser juzgada legítima e imparcialmente. Por supuesto, también la deportación o el traslado ilegal, la detención ilegal, todo esto son crímenes de guerra. Y en un segundo, digamos que en un segundo plano también estarían
otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales dentro del marco del derecho internacional, a saber cualquiera de los siguientes. Primero, dirigir intencionalmente ataques contra la población civil, lo que está haciendo Rusia. Dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles, lo que está haciendo Rusia. Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz, en el caso de que se atacaran, por ejemplo, a los cascos azules. ¿Sí? Que muestran una especie de asistencia humanitaria. Entonces, esto es a lo que se refiere en estos. Y hasta aquí le voy a dejar para mañana hablar del genocidio. Si les parece bien, les dije que jueves y viernes me llevaría con la presentación. Para no cansarlos, porque es bastante largo, es un poquito complejo, pero espero que más o menos haya sido yo clara en la exposición. No sé si tengan alguna duda o algún comentario, jóvenes. No, hasta ahorita todo claro, profesora. Lo hemos entendido. Gracias, Alondra. ¿Lo hemos entendido, jóvenes, más o menos? Sí, profesora. Sí, maestra. Sí, profesora. Todo el mundo habla de la Corte, pero nadie sabe qué es la Corte, ni cuáles son las funciones de la Corte. Todo el mundo habla de los delitos, pero ¿cómo son estos delitos? ¿Qué tipo de delitos específicos se pueden englobar, etcétera? Bueno, pues entonces hasta aquí le dejo. Nos veríamos el día de mañana para terminar el trabajo de la Corte Penal. ¿Les parece? Una pregunta, ¿el lunes tenemos clase? No, maestra. No, maestras. No, profesora. Les pregunto. Tengo a mi niña que va a presentar la Corte Interamericana, entonces lo haríamos el día martes. Dije, ay, ¿tendremos clase o no tendremos clase? Ni sé. Mejor les pregunto. Jóvenes, mil gracias por el día de hoy. Cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana para terminar la Corte Penal. Ya me falta poquito. Yo creo que media hora nos le echamos y adiós, porque es viernes. Gracias, jóvenes. Nos vemos mañana. Gracias, profesora. Gracias, maestra. Gracias, profesora. Hasta luego.